Ella aceptó una cita a ciegas sin imaginar que aquel hombre aparentemente común era en realidad un millonario CEO disfrazado. La brisa de la mañana acariciaba suavemente las calles adoquinadas del barrio antiguo, mientras hojas doradas crujían bajo los pies de los transeúntes. Entre una librería de segunda mano y una floristería con encanto, se encontraba Café La Yedra, un pequeño local cubierto de yedra, con ventanales que reflejaban un ambiente cálido y acogedor. Para Isabella, aquel café era un refugio secreto, lejos del bullicio urbano. Aquí corregía trabajos, leía poesía y, a veces, simplemente observaba cómo la vida pasaba ante sus ojos. Pero esa mañana no buscaba literatura. Su madre había insistido en que aceptara una sola cita, decía con firmeza. El encuentro había sido descrito de forma vaga, un hombre normal, educado, tranquilo. Normal parecía seguro, seguro sonaba aburrido, y lo aburrido evitaba decepciones. Isabella entró justo a la hora señalada, su cabello rubio recogido en un moño suave, un pañuelo beige abrazando su cuello. Observó el café, con el corazón un poco pesado, anticipando otra hora perdida. Entonces lo vio. Alejandro estaba junto a la ventana, con un abrigo gris gastado y dos bolsas de papel en las manos. Levantó la mirada, le ofreció una sonrisa cálida y se puso de pie. ¿Isabella? Preguntó. Ella asintió. Sí. ¿Y tú eres? Alejandro, respondió él con naturalidad. No espero mentiras. Llegué un poco antes, dijo mientras ella se sentaba frente a él, dejando caer su bolso con cuidado. Todo en él parecía sencillo, sin reloj elegante, cabello aún húmedo por el rocío, voz calmada y pausada. ¿Lees? Preguntó señalando el libro que él tenía sobre la mesa. Siempre me salva de problemas, replicó con una ligera sonrisa. Isabella esbozó una sonrisa contenida, pero su guardia seguía alta. Su último novio también parecía encantador hasta que no lo fue. Ordenaron sus bebidas, ella, té de manzanilla, él, café negro, sin azúcar. Me gusta amargo, dijo Alejandro. La amargura toma tiempo en apreciarse, como muchas verdades de la vida, replicó ella, levantando una ceja. Poético para una cita a ciegas, comentó él, sonriendo tímidamente. Riesgo profesional, dijo, encogiéndose de hombros. Ella lo miró con cautela. ¿Y a qué te dedicas exactamente? Trabajo tras bastidores en escuelas, apoyando financiamiento y servicios, respondió. Vago, sí, pero honesto. La conversación se interrumpió brevemente cuando Alejandro rompió un pedazo del bollo que había pedido y se inclinó hacia la ventana. Afuera, un golden retriever desaliñado movía la cola con esperanza. Alejandro golpeó suavemente el vidrio y dejó caer una miga. El perro la tomó y retrocedió. Isabella parpadeó sorprendida. Lo veo a menudo. Siempre hambriento, pero nunca codicioso, explicó él. Sin darse cuenta, Isabella sonrió. Era genuino, simple, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. La mayoría de los hombres que conozco empiezan preguntando cuánto voy a ganar en la escuela privada, dijo lentamente. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué preguntarías eso? Te gusta lo que haces, ¿cierto? Replicó él, con voz baja pero firme. Sí. Entonces el dinero no importa. Sus ojos se encontraron, y nadie jamás le había dicho algo así. Pensó en su exprometido, elegante y ambicioso, lleno de promesas vacías. Alejandro, en cambio, vestía un abrigo antiguo y hablaba con una sinceridad que ella había esperado durante años. Nunca preguntó por su pasado, ni por su anillo, ni por su sonrisa tímida, simplemente escuchaba, y hablaba solo cuando tenía algo real que decir. Terminaron sus bebidas. Afuera, Max descansaba cerca del banco, lamiendo la última miga. Al levantarse, Alejandro no dijo nada grandioso ni presionó por un segundo encuentro. Solo,
Fue un placer conocerte, Isabella. Que tu día sea amable. Y, de alguna manera, eso fue suficiente. Mientras caminaba hacia su coche, ella pensó, al menos no es como los demás del Tinder, y rió. Una risa auténtica, que parecía devolverle la voz. Quizá lo seguro no era aburrido. Quizá lo seguro era el comienzo de algo verdadero. En las semanas siguientes, Isabella visitó Café La Hiedra más a menudo, a veces para corregir trabajos, a veces para leer, principalmente para respirar. Sorprendentemente, Alejandro también aparecía frecuentemente, siempre solo, con un libro, a veces escribiendo en un cuaderno de cuero, otras veces solo observando la vida pasar por la ventana. Lo que comenzó como coincidencias se volvió rutina silenciosa. Hasta que un martes lluvioso, mientras organizaba papeles, dijo al barista, «Si pasa hoy, déjame pagar su café». El barista levantó una ceja. «¿Te refieres al del abrigo gastado y el libro?» «Sí», respondió ella suavemente, «dile que alguien aprecia su compañía tranquila». Alejandro nunca presionaba, nunca flirteaba, simplemente estaba ahí. Y eso la hacía querer darle más. Una tarde gris, Isabella esperaba el autobús con un paraguas roto. Una voz conocida dijo detrás, «Parece que necesitas un pequeño milagro». Se giró. Alejandro estaba allí, empapado, extendiéndole su paraguas. «Tú protégelo, yo sobreviviré», dijo con una sonrisa, y volvió a la lluvia. No fue romántico al estilo convencional, pero su corazón se encogió de una manera inesperada. Días después, su madre mencionó que la cerca del jardín tenía un panel suelto. Al volver del trabajo, Isabella encontró el panel reparado y una nota, «Panel asegurado, durará otro año». No fue necesario decirlo. Alejandro aparecía solo cuando era necesario, silencioso, discreto, pero constante. Cuando Isabella organizó la campaña de donación de libros en su escuela, dudó en invitarlo, temerosa de que él dijera que no. Pero lo hizo. Llegó con jeans y camisa de franela, cargando libros usados, ayudando a los niños a elegir su primer libro. Cuando alguien preguntó qué hacía, él sonrió. «Trabajo en educación», pero sin llamar la atención. Esa noche, mientras Isabella se acurrucaba con Max y una taza de té, reflexionó sobre los pequeños gestos, paraguas, paneles, cajas de libros. Nada grandioso, nada espectacular, pero poderoso en su constancia. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de preguntarse si era suficiente. Él seguía apareciendo, y eso era todo lo que necesitaba. Cuando Isabella enfermó, la primera llamada de Alejandro fue simplemente para preguntar, «¿Estás bien?». Nada de dramatismos, solo cuidado sincero. Y al final, apareció en su puerta con comida casera y una sonrisa, sin exigir nada, solo estando ahí. Y eso, en su sencillez, era más que suficiente para ella. Chicos, antes de seguir quiero pedirles algo de corazón. Estamos luchando para llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores este mes. Si esta historia te atrapó hasta aquí, te agradeceríamos muchísimo que te suscribas. Tu apoyo vale oro para este canal. Ahora sí, continuemos. Isabella se acomodó en el sofá, envuelta en una manta, observando a Alejandro moverse con naturalidad, como si hubiera cuidado de alguien antes. Colocó la taza humeante en su regazo. «Estaré afuera», dijo, señalando el porche. «Tómalo con calma». Antes de girarse para irse, extendió la mano suavemente hacia su frente, como comprobando su temperatura. Su mano se acercó, titubeante. Sus dedos se rozaron por un instante y, por reflejo, Isabella retiró la suya con un sobresalto. «Perdón», murmuró, ruborizada. Alejandro sonrió con suavidad. «No te preocupes, estaré afuera». Y, fiel a sus palabras, la dejó sola. Más tarde, con la taza vacía y la mente un poco más despejada,
Isabella se acercó a la puerta y miró afuera. Alejandro seguía sentado en el banco del porche, Max a sus pies, la correa enrollada sin apuro en su mano. Se veía tranquilo, cabeceando de vez en cuando antes de recuperar la postura. Regresó a la cocina, preparó una pequeña taza de té de jengibre y volvió con ella en las manos. Abrió la puerta con cuidado para que el vapor no se escapara, y extendió la taza hacia él. «No sé cómo agradecerte», dijo en voz baja. «Pero pensé que tal vez esto sirviera por ahora». Alejandro abrió los ojos, sorprendido, y luego asintió. Permanecieron en silencio unos minutos, el calor del té mezclándose con el aire entre ellos. Cuando Isabella regresó al interior, su madre dormía en su cuarto. La arropó un poco más, volvió a su habitación, se sentó al borde de la cama y tomó el teléfono con cierto titubeo. Entre sus fotos guardadas, había una que no había visto en casi un año, ella con vestido blanco, él con smoking, su exprometido. La imagen permanecía no por nostalgia, sino por temor. Con un suspiro profundo, seleccionó la foto. Su dedo vaciló un instante antes de tocar eliminar. No observó siquiera cómo desaparecía. Solo cerró el teléfono y miró por la ventana hacia el porche, donde Alejandro permanecía inmóvil, la taza vacía a su lado y Max acurrucado en su regazo. Aquella noche, Isabella no se durmió pensando en quien había amado antes. Se durmió pensando en el hombre que nunca intentó llenar el silencio en su vida, sino que se sentó a su lado hasta que ella estuvo lista para hablar. Isabella le había preguntado a Alejandro docenas de veces sobre su trabajo. No por curiosidad sobre dinero, sino porque quería comprender al hombre que aparecía silenciosamente en su vida. Cada vez, Alejandro respondía con vaguedad: trabajo en una fundación que apoya escuelas, principalmente en temas administrativos, nada glamoroso. Y cada vez, Isabella sonreía y lo dejaba pasar. Había aprendido que la verdadera confianza no se exige, se gana, se espera hasta que se da libremente. Un sábado, decidieron caminar hasta un mercado local cerca de la escuela donde Isabella enseñaba. Fue un día dorado de otoño, hojas revoloteando suavemente, olor a castañas asadas en el aire. Al pasar por una librería, Isabella vio a uno de sus alumnos, Liam, un chico dulce pero tímido de séptimo grado, luchando por cargar su mochila desgastada. Una de las correas estaba completamente rota. Liam le hizo un gesto tímido y siguió adelante, tratando de no sentirse avergonzado. Alejandro lo notó, pero no dijo palabra. Más tarde, mientras Isabella hojeaba libros de poesía usados, Alejandro se disculpó. «Vuelvo en 10 minutos», dijo. Lunes llegó temprano. Durante el almuerzo, el director entró al salón de profesores con curiosidad. «Alguien dejó esto esta mañana», dijo, sosteniendo una mochila nueva. Sin nota, solo el nombre de Liam en la etiqueta. El rostro del chico se sonrojó al abrirla. Dentro había una tarjeta sencilla, para quien lleva más que libros. Sin firma, sin logo. Esa tarde, Isabella encontró una nota de agradecimiento pegada en el tablón del salón. «Para el extraño amable, gracias por la mochila. No sé quién eres, pero me hiciste sentir visto. No olvidaré esto». Isabella no necesitó preguntar quién lo había dejado. Al volver a casa, metió las manos en los bolsillos del abrigo pensando en Alejandro. Nunca había intentado impresionarla, nunca se jactó, nunca buscó crédito. Cada gesto amable era simplemente quien él era. Por primera vez, se preguntó en silencio, si él fuera nadie, sin título, sin empleo, sin historia, ¿seguiría siendo la persona más extraordinaria que he conocido? La respuesta se formó en su pecho antes de que su cerebro pudiera procesarla. Sí. Ese fin de semana, se sentaron en un banco del parque con café para llevar. Alejandro observaba a una ardilla intentando robar unas papas fritas de un niño distraído y ambos rieron suavemente. «No hablas mucho de ti»,
dijo Isabella. Cuanto más hablo, respondió él, más posibilidades hay de decir algo de lo que luego me arrepienta. Ella inclinó la cabeza. Suena a alguien que ha sido herido. Él asintió lentamente. ¿Quién no? No insistió más. En cambio, Isabella tomó un sorbo de café y dijo, casi en un susurro, si alguna vez decidiera creer en el amor de nuevo, tendría que ser con alguien como tú. Alejandro se giró sorprendido. Ella no lo miró, solo sonrió débilmente y agregó, alguien que no necesita ser nadie para ya ser todo. Por primera vez en años, Isabella no medía el amor por grandes gestos o promesas rimbombantes, sino por el silencio entre palabras, por la confianza dada sin exigencia, por una mochila dejada anónimamente que contenía todo el significado del mundo. En una fría noche de jueves, Isabella se hundió en el sofá con una taza humeante de té y Max acurrucado a sus pies. La televisión sonaba de fondo, apenas ruido para corregir trabajos, hasta que una voz familiar interrumpió. Miró hacia arriba. Alejandro, firme, con autoridad tranquila, aparecía en un podio durante una transmisión en vivo. Vestía un traje oscuro y hablaba sobre equidad educativa. Tras él, un cartel decía, Foro Nacional para el Desarrollo de la Educación Rural. Creemos que cada niño merece una biblioteca con libros reales y esperanza genuina. La cámara captó el momento en que firmaba un compromiso, $20 millones para expandir bibliotecas públicas en áreas necesitadas. El té se enfrió entre sus manos. Alejandro, un hombre que una vez le dijo, trabajo apoyando escuelas, el mismo que reparó cercas, llevó té de jengibre, entregó mochilas anónimas y nunca dejó ver quién era realmente. Isabella apagó la TV y simplemente respiró en silencio. A la mañana siguiente, Emily, una de sus alumnas, corrió hasta su escritorio. Señorita Cruz, conseguí la beca. Isabella parpadeó. ¿Beca? Emily sonrió. Sí. La Fundación Bennett la otorgó. Todos los libros, todo listo. Ni siquiera apliqué, solo apareció con una nota, alguien creyó en mí. Isabella tomó la carta con cuidado y leyó, alguien cree en ti. Todo encajó de golpe, las mochilas anónimas, las donaciones silenciosas, la discreción sobre dinero o trabajo. La verdad estaba frente a ella, invisible hasta ahora. Esa noche, volvió a casa sin escribir a Alejandro. Dejó que el silencio pesara. No mintió con palabras, sino con su silencio. Y dolió más que cualquier otra cosa. Se sentó en la cocina, después de que Max se durmiera, mirando al vacío. Sus manos abrazaban una taza de café intacta. Alejandro nunca creyó que necesitara saberlo. Para alguien que fue abandonada en el altar por un hombre de smoking y cenas costosas, la herida de quedarse fuera de la verdad una vez más fue profunda. Al día siguiente, borró el número de Alejandro. No le había contado quién era, no por miedo, sino porque dudó que ella pudiera amarlo por las razones correctas. No confiar en ella había sido la traición más dolorosa de todas. El paquete llegó un gris viernes por la mañana, envuelto en papel marrón atado con cordel simple. No había remitente, solo su nombre, Isabella Cruz, escrito con la caligrafía que le dolía el corazón. Lo dejó sobre la mesa durante horas, barriendo la cocina, doblando ropa, paseando a Max, cualquier cosa para retrasar abrirlo. Cuando cayó la noche y la casa quedó en silencio, finalmente desató el cordel con manos temblorosas. Dentro, un libro, Cartas a un joven poeta, la edición que ella le había dado a Alejandro cuando hablaron de poesía bajo el arce junto al café, aquella que contenía una nota para cuando el mundo pareciera demasiado ruidoso. Entre las páginas, un trozo de papel doblado, con letra clara y estable de Alejandro. Isabella dudó, luego leyó. Querida Isabella, he empezado esta carta docenas de veces, rasgada, recomenzada. Las palabras nunca fallaron, hasta ahora. Me dijiste una vez que el silencio puede ser más amable que una explicación,
pero a veces el silencio es solo miedo disfrazado de cortesía. Y yo tenía miedo. No del hecho de que pienses que soy CEO, sino de que, si lo supieras, todo lo bueno entre nosotros parecería comprado. Después de lo que he vivido, no sé cómo creer en un amor sin condiciones. Cuando tenía 27 años, perdí todo, no solo la empresa, mi casa, mi paz. La mujer con la que iba a casarme se fue el mismo día que el banco congeló nuestras cuentas. Ni siquiera miró atrás. Ese día me prometí que si alguna vez volvía a amar, sería solo yo. Ni títulos, ni trajes, solo Alejandro. Y entonces te conocí a ti. Tú y tus planes de clase meticulosos. Tu amor por los libros de lomos gastados. Tu terquedad leal a lo que aún importa. Verdad, bondad, pequeños duelos. Nunca fuiste ruidosa, pero siempre clara. Y me hiciste querer ser claro también. Nunca quise mentir, solo quería ser visto antes de ser reconocido. Una vez me diste este libro y dijiste, para cuando el mundo parezca demasiado ruidoso. No sabías que al darme el libro también me estabas entregando un pedazo de tu corazón. Ahora te lo devuelvo. Y si nunca más quieres verme, lo entenderé. Pero si queda aunque sea una pequeña parte de ti que se pregunta cómo podría ser, estaré sentado donde nos conocimos. Sábado, 10 de la mañana. Sin trajes, sin títulos, solo yo. Porque todo lo que siempre quise fue ser amado cuando no tenía nada. Alejandro. Al final, la tinta estaba corrida por las lágrimas de Isabella. Presionó el libro contra su pecho y lo sostuvo así durante mucho tiempo. Sin siquiera cambiarse el suéter, se puso el abrigo, llamó a Max y salió hacia Maple & Co., el lugar donde algo suave, lento y verdadero había comenzado. Exactamente a las 10:01 de la mañana del sábado, la pequeña campanilla sobre la puerta de Maple & Co. sonó suavemente. Isabella había estado sentada allí desde las 9:45, manos alrededor de una taza de té caliente, tratando de no mirar la puerta cada vez que se abría. Se dijo a sí misma que solo necesitaba un cierre. Si él no venía, seguiría adelante, eso podría. Pero cuando escuchó el sonido familiar de la campanilla y vio la figura de un hombre emergiendo del frío, todo su corazón se encogió. Llevaba el mismo abrigo gris del primer día que se conocieron, y en la mano un saco de papel arrugado y ligeramente húmedo por la niebla. Ella ya podía adivinar lo que había dentro, las galletas favoritas de Max. Alejandro permaneció junto a la puerta un momento, observando el café como si fuera la primera vez que lo veía, asegurándose de que nada hubiera cambiado. Y entonces la vio. Sus miradas se encontraron. No sonrió de inmediato. Ni ella. En cambio, hubo un silencio entre ellos, cargado con todo lo que no se habían dicho, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que han compartido algo real, frágil e incompleto. Alejandro dio un paso lento hacia ella, luego otro. Cuando llegó a su mesa, no se sentó. Simplemente permaneció frente a ella, ojos firmes, manos ligeramente nerviosas a los costados. «No soy bueno con los discursos», dijo. Su voz más suave de lo habitual, palabras menos de las que debería, quizá demasiado por escribir. Pero si aún necesitas a alguien que aparezca, alguien que no haga preguntas para las que no estés lista, todavía estoy aquí. Colocó el saco de galletas sobre la mesa sin mirar hacia abajo. Isabella lo miró un instante, luego levantó la vista y encontró sus ojos por completo. No preguntó por qué mintió. No preguntó qué tipo de CEO llevaba botas viejas y cargaba libros como armadura. No preguntó cuánto de lo que le había mostrado era real. Porque ya lo sabía, y porque algunas cosas, si son suficientemente honestas, no necesitan explicación. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro. Alejandro asintió, sin saber si sentarse o irse, sin saber si ella agradecía las galletas, la carta o simplemente que él estuviera ahí. Luego añadió,
Con el más leve indicio de sonrisa, no necesitas decir nada más. Un alivio brilló en su rostro. Pero continuó suavemente, no puedes desaparecer de nuevo. Él rió, solo una vez, breve, con algo cercano a la alegría. Justo. Ella señaló el asiento vacío frente a ella. Entonces se sentó. Me debes una conversación sobre por qué el guardián entre el centeno está sobrevalorado. Alejandro arrastró la silla y se sentó. Por un momento, nadie habló. Luego dijo, solo si aceptas defender a la heredera de Jane con toda tu pasión literaria. Ella levantó una ceja. Y allí estaba, el ritmo fácil, la comodidad de alguien que sabe quedarse en silencio y aún decirlo todo. El calor familiar se filtró lentamente hasta sentirse en casa. Afuera, Max estaba sentado pacientemente al lado de la mesa, moviendo la cola suavemente, como si también hubiera estado esperando. Y adentro, dos personas que una vez juraron abandonar el amor, se sentaron lado a lado de nuevo. Sin etiquetas, sin promesas, sin finales perfectos, solo una segunda oportunidad ofrecida sin condiciones. Un año después, la casa estaba silenciosa, salvo por el tintineo de dos tazas colocadas en la mesa de madera de la terraza. La luz dorada de la mañana iluminaba la pequeña casa blanca, escondida cerca del borde de un vecindario tranquilo. No era extravagante. No había fuentes, portones de seguridad ni columnas de mármol, pero había un jardín que Isabella había plantado con su madre, flores silvestres floreciendo libremente. Una cerca de madera que Alejandro construyó con sus propias manos, un pequeño columpio bajo un árbol meciéndose suavemente con la brisa, y risas. Todas las mañanas, sin falta, Alejandro e Isabella se sentaban en esa terraza con su café. Sin teléfonos, sin ruido, solo dos tazas, dos libros, generalmente a medio leer, y el sonido de las voces de niños de la escuela primaria del otro lado de la calle. La escuela llevaba apenas 6 meses abierta, construida en un terreno financiado por la Fundación Bennett. Nadie en el vecindario sabía que el hombre que ayudaba silenciosamente a los niños a cruzar la calle cada mañana era el mismo cuyo nombre estaba grabado en la piedra angular de la biblioteca. Alejandro llevaba ahora camisas de franela, a veces sin afeitarse varios días, plantaba tomates, quemaba pan y una vez accidentalmente pintó sobre un interruptor de luz. Isabella bromeaba con él constantemente y lo amaba más cada día. Dentro, su madre doblaba ropa junto a la ventana abierta, completamente recuperada. Max corría en el patio, persiguiendo una mariposa como si aún fuera un cachorro, no un perro de 9 años con bigotes grises y mirada sabia. La sala estaba llena de luz solar y suave ya sonaba en un tocadiscos que habían encontrado en un mercadillo. El escritorio de Isabella estaba junto a la ventana frontal, donde corregía trabajos y escribía en su diario. En su escritorio, enmarcada en madera cálida, estaba la primera carta que Alejandro le escribió, arrugada de tanto releerla, palabras un poco descoloridas pero no menos poderosas. Junto a ella, una foto, ambos en la primera feria del libro de la escuela, sonriendo como solo quienes saben que están exactamente donde pertenecen pueden sonreír. Bajo la carta, en caligrafía Loop, Alejandro había escrito: «Me amaste cuando no tenía nada. Así que ahora te doy todo, empezando por mi corazón». Esa era la única decoración que Isabella realmente cuidaba mostrar. Una mañana, con los pájaros cantando suavemente en el patio, Isabella dobló el periódico y miró a Alejandro al otro lado de la mesa. Otro alumno acababa de recibir una beca. La tercera ese mes. Alejandro sonrió tras su taza. «Bien. Nunca querrás que ellos pongan tu nombre en el programa, ¿verdad?» Ella negó con la cabeza. «Solo necesito que tú lo sepas». Extendió la mano y tocó la suya. Él levantó sus dedos, besó la parte posterior de su mano y susurró: «Entonces eso es suficiente». La puerta de la terraza se abrió con un chirrido. Su madre apareció con una bandeja de scones recién horneados.
Max ladró una vez, arrastrando orgullosamente un palo por el patio como si hubiera salvado el mundo. Alejandro se levantó para ayudar con la bandeja. Cuidadoso, como siempre. La vida no parecía el sueño que Isabella alguna vez imaginó. Parecía mejor, porque ahora no estaba lleno de promesas vacías ni perfección ensayada. Estaba lleno de tazas desparejadas, mañanas tranquilas, libros compartidos y un amor que no necesitaba ser dicho para ser comprendido. Y en algún rincón pacífico del mundo, dos personas que una vez fueron quebradas por traición, miedo y pérdida, encontraron silenciosa y gentilmente el camino de regreso a algo completo, no llamativo, ni ruidoso, solo honesto, profundo y maravillosamente suyo.